está sufriendo. El otro día yo estaba pensando, Señor, ¿qué estás haciendo? Y pues me vino a la mente, estoy quebrantando el corazón del mundo, de todos, para que puedan recibir el evangelio, porque un corazón no quebrantado no recibe, pero un corazón quebrantado, pues muchos, no todos, algunos se endurecen, pero otros se abran a lo que es en sí el mensaje del evangelio. Quienes que antes no estaban dispuestos a oír, de pronto ya quieren oír. Y quiero hablar un poco sobre el tema del sufrimiento, ¿ok? Son pocos los que hablan de esto y es un tema, voy a decir, bastante profundo, amplio, oscuro y misterioso, de plano. Nadie realmente tiene todas las respuestas a lo que es el sufrimiento. Nadie puede darte un papelito con él o la respuesta en cuanto a todas las causas del sufrimiento. Pero quiero pues hablar algunas palabras. Y quiero empezar con dos misterios. Cuando llegamos al tema del sufrimiento, siempre existe cierto misterio. Y quiero tocar dos misterios, aunque realmente nomás quiero uno. Y el primer misterio es esto. ¿A qué se debe que cosas malas pasan a gentes buenas? ¿A qué se debe que cosas malas sucedan o pasan a gentes buenas? Otro misterio, pero no es el tema, es a qué se debe que cosas buenas pasan a gentes malas. No sé si captan lo que estoy diciendo. Si tú lees el Salmo 73, ahí vas a encontrar que el autor del Salmo 73 está luchando con todo su ser con esta pregunta y más o menos su queja es, yo he estado sirviéndole al Señor y me va mal y este orgulloso que vive al lado mío todo le va bien. Y entonces está perplejado para esto, porque le va bien a los malos y mal a los buenos. Pero solo queremos pensar un momentito en por qué le va mal a los buenos. Es un misterio. Y yo inclusive creo que este pensamiento que les estoy expresando, por qué le va mal a los buenos, se ha convertido en una piedra de tropiezo para algunos creyentes en estos tiempos, porque han dicho, si estamos sirviendo al Señor y hemos hecho todo hasta el pie de la letra, ¿por qué nos ha ido tan mal con lo que es la pandemia o con otras cosas? Y de antemano quiero decir, yo no tengo todas las respuestas, nada más metí el pie en la piscina y un pescado me mordió en el dedo y les voy a decir lo que me dijo. Pero al fin de cuentas son preguntas que yo creo que todos nosotros hemos hecho. Nunca te ha pasado un mal. Ya muere alguien, sufres algo, te roban, quién sabe qué. Y tú dices, ¿y por qué a mí? Si yo soy cristiano, hasta estoy diezmando, yo voy a la iglesia, yo soy un ujiero en la iglesia y yo soy pues la más buena gente que conozco. Y entonces, ¿por qué a mí? Este no me debe pasar, esto debe pasar a una persona no cristiana o un pecador, un cristiano con pecado escondido, pero a mí no me debe pasar. Y ahí estamos perplejados frente a esta situación. Y obviamente, esto nos lleva al libro de Job. Yo creo que honestamente el libro de Job es uno de los libros más abandonados en la Biblia y creo que se debe a dos razones. La primera es que habla del sufrimiento y nosotros tenemos una versión natural a lo que es el sufrimiento y entonces no queremos leer este libro a menos que estemos sufriendo en gran manera. Y ahí tratamos de leerle rápido para sacar una respuesta a nuestra situación. Pero al fin de cuentas, número uno, no lo queremos leer porque se trata del sufrimiento, que no es un tema muy popular. Y en el segundo lugar, fíjense lo que voy a decir, puede ser el libro más difícil de entender en toda la Biblia. Fue escrito hace milenios por un hombre, pues ni siquiera el autor es Job mismo. Job no escribió el libro. No sabemos quién lo escribió, no sabemos precisamente cuándo lo escribió, no sabemos en dónde lo escribió.
Luego los comentaristas dicen que usa un vocabulario de palabras que muchas palabras que se encuentran en Job no se encuentran en ningún otro lado. Y ahí están pensando, ¿y esto qué? ¿Qué quiere decir esta palabra? Y luego muchos creen, y yo no estoy tan dado a esto, pero creen que ha pasado por muchas redacciones y que cada quien que la copiaba hacía algunos cambios y al fin de cuentas es un lío en algunas partes de entender cuál es el texto original. Es un gran desafío. Yo desde que me convertí he tratado de entender el libro de Job y muchas veces he cerrado mi Biblia en frustración y he dicho, ¿qué sería más fácil? Pues me salto el Apocalipsis, este es pan comido. Pero al fin de cuentas es un libro difícil de entender y su mensaje es difícil de recibir. Todos ustedes saben que empieza el libro y ahí está Job y era un hombre justo y recto y que temía a Dios y se había apartado de mal. Y era un hombre ejemplar. Y todo, pues Dios le había bendecido en gran manera. Todos sabemos la historia que un día los supuestos hijos de Dios, ni se sabe quiénes son ellos, llegaron delante de Dios y entre ellos estaba Satanás mismo, el acusador. Y entonces Dios dice, ¿de dónde has venido? Y dice, pues de andar para arriba, para abajo en toda la tierra. Y Dios le hace la pregunta, te has estado fijando en mi siervo Job, ¿no? Como que el diablo le había estado mirando a Job. Y dice, pues sí, claro, porque la verdad es, este Job solo te está sirviendo porque tú le has bendecido. Y si tú le quitas todo lo que tiene, te va a negar. Es un convenenciero, no más. Y entonces, si tú le quitas lo que tú le has dado, te va a negar, te va a blasfemar. Y entonces Dios, voy a decir en este sentido, porque todavía lucho para entender precisamente cuál fue la transacción allá, pues Dios dice, pues mira, entonces si tú crees esto, puedes tocar todo lo que tienes, pero no le toques a él. Y ya sabemos la historia. En un día perdió todas sus posesiones y sus 10 hijos. Y luego pues le fue rete mal en todo esto. El hombre estaba pues de luto, pero al fin de cuentas en el capítulo 1 termina adorando a Dios. Y entonces después viene el diablo otra vez delante de Dios y dice, ¿has considerado a mi Job, a mi siervo Job, que él es justo y recto y temeroso de Dios y apartado de todo mal? Sí, yo sé que tú me permitiste quitarle estas cosas, pero si tú le tocas a él, a su salud, ya vas a ver que te va a negar cara a cara. Ok, tócale, pero no le puedes matar. Y esa es una transacción, voy a usar esta palabra por falta de otra que me gusta, celestial que ocurrió en donde el diablo acusaba. La palabra del Satanás es un acusador. Y entonces el diablo le acusaba a Dios, a Job delante de Dios, diciendo, es un convenenciero. Y Dios dice más o menos, yo no creo. Yo creo que es un hombre de integridad, yo creo que es un hombre que me ama, yo creo que me sirve no por lo que le doy, sino me sirve porque quién soy. Entonces, para demostrar y comprobar esto, que hay seres humanos que no solo me están sirviendo por lo que les doy, o sea, bienes o hasta su salud, le puedes tocar. Y lo que vas a ver que en vez de negarme, me va a seguir honrando. Y entonces viene esta prueba. Tú y yo miramos tras de la cortina, pero Job no miró tras de la cortina. Lo que tú y yo estamos platicando ahora, a lo mejor él nunca supo de esto en toda su vida. Porque este fue una plática llevada a cabo en lugares celestiales entre Dios y el diablo, y Job no sabía nada de lo dicho en lugares celestiales. Entonces, nomás un día, paz, pierde todos sus bienes y sus hijos. Sigue en sí, honrando a Dios. Y luego algunos dicen que fue un año después, nadie sabe realmente hasta cuándo fue, pero algunos dicen un año después, ya de pronto su salud se fue por abajo. Nadie sabe qué tenía, pero algunos dicen que eran como granos, pero su piel se volvía negro y oscuro. Y la Biblia nos dice que realmente terminó él en el basurero de la ciudad. Ya estaba él, ya con un pedazo de losa, estaba raspándose,
Algunos dicen nomás para quitar el pus, otros dicen porque tenía un comezón. Nadie sabe precisamente qué tenía. Pero ahí estaba Job, un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Y le vinieron varios males inesperados, y voy a decir, inmerecidos. Pero es aquí en donde vemos el cuadro que estábamos hablando, de a qué se debe o por qué sufren cosas malas las personas buenas. Y entonces vamos a dejar a Dios y el diablo en el cielo y vamos a estar con Job nomás ahí en el basurero. Y vamos a estar ahí como si no son las bendiciones de infinitum. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos a dejar a Dios y el diablo ahí en el cielo. Y ahí está Job en el basurero. Ahí en terribles condiciones. Yo me imagino como algunos que tú y yo hemos visto ocasionalmente en un basurero o quién sabe en dónde. Pero Job tenía 3 amigos. En sí, Elifaz, el otro era Bildad, otro era Sofar. Y eran amigos, no eran enemigos, eran amigos de él. Y sabiendo de su condición, se compadecieron de él. Y entonces se fueron, dice la escritura, con el fin de consolar a Job. Y cuando llegaron a donde estaba Job, se sentaron juntamente con él por una semana entera antes de abrir la boca. Y este en sí era de respeto, de honor por él. Realmente estaban esperando hasta que él dijera algo. Era como costumbre. Estamos aquí, pero no iban a decirles cosas, iban a esperar hasta que él abriera su boca. Y cuando por fin abrió su boca, lo que dijo es: lamento haberme nacido, no sé por qué Dios no me matara, me hubiera matado en el vientre de mi madre. Y estaba en sí, pues hasta que maldigo la noche cuando nací, maldigo a los que anunciaron que un varón había nacido. Y el hombre estaba en unas profundidades de sufrimiento. Ahora, escuchen bien, los enemigos, no los enemigos, los amigos de Job siempre son muy criticados. Todos hablamos mal de los amigos de Job. Qué gacho, vinieron y le acusaron y ta. Y decimos, pues yo nunca quiero tener unos amigos como los de Job. Y les voy a decir, no eran tan malos como creemos. Fueron sus amigos, fueron a consolarle, fueron a ayudarle. Y ellos creyeron que cuando llegaron con él, ellos creyeron que tenían la solución a su problema. Creían que ya tenían el diagnóstico y cuál fue su problema. Y lo que ellos creían, fíjense muy bien, era una filosofía común en aquel mundo y común aún el día de hoy, porque es cierto en un sentido lo que ellos creyeron. Y hasta Job mismo creía lo que ellos creían, no en aquel momento, no lo confesaba, pero venían del mismo trasfondo, de una creencia común. ¿Ok? ¿Cuál fue esta creencia común? Lo que el hombre siembra, esto es lo que cosechará. Un mundo de causas y efectos. Si yo pego a mi pulgar con un maro, voy a romper mi dedo y al fin de cuentas voy a pegar un grito. Es una causa y un efecto. Y si tú y yo miramos a nuestro alrededor, casi todas las cosas que vemos tienen su causa y luego su efecto. COVID. ¿Por qué se enferma la gente con el COVID? ¿Por qué? Porque hay un virus. ¿Y por qué hay un virus? Pues puede ser que lo soltaron de un laboratorio, puede ser que en sí escapó de un laboratorio. ¿Quién sabe qué? Pero si pudiésemos realmente trazar todo hasta al inicio, veríamos una causa y ahora está el efecto. Y todo el mundo está sufriendo del COVID, porque así es en sí. Todos nosotros sabemos esto. Y este no solo es en lo que es el mundo natural, es en el mundo moral.
Antier, a mi gran sorpresa, me comentaron de un amigo con quien me gradué de la escuela bíblica, que ahora lo están demandando en los Estados Unidos por acoso sexual de unas jovencitas en su iglesia. Y todo esto tiene una causa, ¿entienden? Algo anda mal, hay algo ahí que es la fuente de todo esto. Y hasta en dimensiones morales hay causas y efectos, porque así es el mundo. Lo que el hombre siembra, esto lo cosechará. Entonces los amigos de Job llegan con él a consolarle, pero también creo que llegaron ahí diciendo, pues mira, nos es obvio cuál es el problema. El problema es, si él está sufriendo tanto, el problema tiene que ser que pecó en algún lado. Ya algo anda mal, algo anda fuera de orden en su vida. Y entonces, si algo anda fuera de orden en su vida, ¿cuál es la respuesta? Pues necesita arrepentirse. Y si se arrepiente, Dios lo va a restaurar. Así es de fácil. Y voy a decir esto y no estoy diciendo que no debamos pensar así, pero así pensamos la gran mayoría de nosotros porque así es constituido la creación y a la vez lo hemos visto miles de veces en nuestras vidas y en la vida de otras personas y luego vemos a personas que tienen grandes problemas matrimoniales o en el trabajo, quién sabe qué, y decimos, pues mira, tienes que cambiar esto. Si tú cambias esto, es decir, arrepentirte o cambiar esto y todo te va a comenzar a ir bien. Ya no comes en la taquería, en donde solo ponen gatos y perros que hayan en la carretera. No comes allá y si dejas de comer allá te vas a componer. ¿Están conmigo? Ahora, los tres amigos de Job y Job mismo, esta era su filosofía básica y es una filosofía correcta en 99% de las veces y así está constituida la creación. Cosechamos lo que sembramos. Pero el problema entre Job y sus amigos era esto. Él entendía lo que decían y hasta él estaba de acuerdo con lo que decían, pero decía que no era aplicable en su caso porque él mantenía su integridad y decía que no había pecado. En otras palabras, yo sé que cosas malas vienen sobre personas malas que pecan y que hacen cosas así. Yo estoy de acuerdo con esto, pero no es aplicable en mi caso. Yo no he hecho nada para merecer esto. Yo no he pecado. Yo he vivido una vida más o menos de rectitud y él no conocía el testimonio de Dios, pero parecía que él estaba hablando la verdad porque Dios mismo testificó sin que Job lo supiera, que era un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Entonces él está diciendo, la verdad es esto. Yo estoy de acuerdo con ustedes y si fuera una cosa así, pues yo haría lo que me dicen y hasta he orado, Señor, si hay algo en mí, por favor, enséñame esto porque yo no lo veo, pero si hay algo, por favor. Y esto nos pasa en ocasiones, sucede algo y decimos, yo no sé por qué me vino esto y Señor, si yo hice algo y no me doy cuenta, enséñamelo, por favor, para que me pueda arrepentir. Y vienen cosas de esta manera sobre nosotros. Y entonces Job dice, yo estoy de acuerdo, yo entiendo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes creen, pero hay un problema. El saco no me queda. Yo no he hecho nada para merecer esto. Y este es en donde entra toda la bronca entre Job y sus amigos. Porque ellos dijeron, por favor, Job, no hay nadie que no haya pecado. Por favor, Job, ¿cómo crees esto? ¿Quién crees que eres? Y ta. Y se molestaron con él, le comenzaron a atacar porque no le pudieron convencer de su pecado, no le pudieron convencer que era un malhechor. Y esto por fin provocó el gran pleito entre Job y sus amigos, y él se enojaba aún más con ellos. Yo voy a decir que en este de Job, fíjense lo que voy a decir. Ya les dije que al inicio
que las cosas que han pasado hoy en día han servido de piedra de tropiezo para algunos. Si la regla era que cosas malas pasan a personas malas y cosas buenas pasan a personas buenas, y Job era una persona buena y algo malo le había pasado y él no había cometido algún pecado, entonces ¿en dónde estaba el problema? No con Job, sino con Dios. Como que él está argumentando, yo he hecho lo que a mí me corresponde, pero Dios no ha hecho lo que le corresponde a él. Y es en donde Job se metió en algunos problemas. Pero ustedes pueden ver hoy en día que hay personas, me hablan de personas que han abandonado su fe por completo. Se han ido por completo. Y entonces uno dice, pues, ¿qué onda? Si hablas con algunos de estos y es, pues, mira, yo iba a la iglesia, yo diezmaba, yo hacía tal y otro y ta, y ahora Dios me paga en esta manera y se molestan con Dios, se ofenden con Dios, se van. Y estuve leyendo algo terrible, terrible, terrible. Hay un hombre judío, creo que ya se murió, se llamaba Elie Wiesel. Elie Wiesel a los 15 años se encontró en Auschwitz con su padre. Estuvo en Auschwitz, su padre murió en Auschwitz. Auschwitz era el campamento de muerte más grande del régimen nazi. Murieron 1,5 millones de judíos allá. Él estaba en el campamento de Auschwitz con su padre murió estando él allá. Y él tenía 15 años. Y dice, un día un amigo le dijo, ven conmigo al dormitorio en donde estamos alojados. No eran dormitorios, eran más graneros en donde tenían a los judíos. Pero llegando allá, presenció algo increíble. Y era que 3 rabinos se habían juntado y en el rincón del edificio en donde estaban ellos en sí alojados, ellos hicieron un juicio en contra de Dios. Y ellos eran como el jurado. Y ellos entonces comenzaron a decir, aquí estamos nosotros, el pueblo de Dios, no hemos hecho nada. Y Dios está en un pacto con nosotros, pero no nos ha guardado, no nos ha cuidado de los nazis. Estamos pereciendo cada día. Y su dolor y amargura, su tristeza era tan profundo que ellos hicieron como un tribunal y enjuiciaron a Dios. Y no pudieron ni encontrar a nadie que quisiera ser el abogado defensor de Dios entre ellos. Trajeron 50 testigos para testificar de cómo Dios había quebrantado su pacto con ellos. Y al fin de cuentas, cuando terminó el juicio que ellos hicieron clandestinamente ahí en el dormitorio, aunque no era dormitorio, decidieron que Dios era culpable de no haber protegido ni cuidado a su pueblo. E interesantemente, después de pasar el veredicto, hicieron sus oraciones de noche y se acostaron. Pero al fin de cuentas, ¿qué estaba pasando ahí? Dios, te hemos servido. Somos tu pueblo, escogido. Y ahora nos han traído aquí, nos están matando, nos están llamando, enviando las cámaras de gas, están haciendo tantas cosas y barbaridades y tú eres nuestro Dios. Y dijo Elie Wiesel algo muy fuerte. Dice, por cada judío que murió en el holocausto, han de haber 7 o 8, sino 10, que absolutamente perdieron su fe, que abandonaron a Dios. Dijeron, ¿y cómo vamos a creer en este Dios? Y lo abandonaron aunque no dejaron de ser judío. Pero lo abandonaron, se enojaron con él. Y obviamente, este caso de Auschwitz, de los judíos, excede cualquier caso que nosotros podríamos sufrir ya por 1000 veces, sino 1,000,000 de veces. Pero este es el gran incógnito, la piedra de tropiezo en la mente de muchos del pueblo judío. Si Dios es nuestro Dios, si Él es poderoso, si Él nos ama, ¿cómo podría permitir esto? Y es un incógnito que no han podido realmente superar muchos de ellos. Pero para llegar a ser, no voy a decir en miniatura, porque no quiero
despreciar los sufrimientos de nadie. Hay muchos entre nosotros que ahora con lo que es en sí la pandemia han sufrido pérdida de seres amados, han sufrido pérdida de trabajos. Hay pastores que al fin de cuentas ya las iglesias las tienen que desbandar y la gente se dispersa por todos lados. Y hay tantas cosas que están pasando. Y yo creo que uno dice, ¿por qué a mí? Yo creo que estoy en un pacto con Dios y mira lo que me ha pasado y imaginamos que Dios nos ha fallado. Y entonces ahí estaba Job en esa situación. La verdad es, yo entiendo la regla que me están diciendo. Yo lo he observado, yo lo he visto, yo lo he predicado. Pero ahora me ha tocado a mí sufrimiento y la verdad es yo no hallo ningún vínculo entre algo que yo hice en tiempos atrás y lo que estoy sufriendo el día de hoy. Y fue un incógnito que le llevó a pelear con sus amigos, o mejor dicho, ellos pelearon con él, pero él también fuerte con ellos, porque querían convencer a fuerzas de que él había hecho algo malo, y entonces a fuerzas él lo negaba, pero a la vez estaba diciendo, yo no he hecho nada, yo soy justo, y esto los enfurecía a ellos y le llevó a dudar de Dios. Les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Nunca te ha pasado algo en la vida que después de esto te ha llegado a la mente la pregunta, ¿en verdad Dios me ama? ¿En verdad Dios está a mi favor? ¿En verdad Dios es bueno? Si es así, ¿por qué permitió esto? Si es así, ¿por qué han pasado estas cosas? Y es territorio de tropiezo. Y es en donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Me estoy explicando bien? Entonces vamos a continuar la jornada. Los teólogos, los filósofos. Yo acabo de leer un libro por un rabino judío sobre el libro de Job. Y terminando el libro da 6 o 7 opciones diferentes de cómo entre los pueblos judíos han tratado de resolver estos problemas de Job, siendo un hombre justo, cómo sufrió y por qué sufrió. Y han tratado de resolver todo esto. Es un gran tema de debate en el mundo el día de hoy, en la iglesia el día de hoy. Entonces, en leer, uno se pone a leer y lee muchas cosas, lee diferentes cosas. Y estaba leyendo un comentario sobre Job por un hombre que se llama Francis E. Anderson. Es un comentarista. Supongo que es un inglés o un americano, no sé qué. Y él dijo algo que realmente me hizo pensar. No es la solución total a la situación, porque lo que el hombre siembra sí cosechará. Pero dice, no es siempre el caso. Dice, en el caso de Job, este no fue el caso. Y lo que él comenzó a decir es esto. Tú y yo, como seres humanos, cuando pasa algo malo, casi al instante miramos por atrás y decimos, ¿y por qué ha sucedido esto? Yo no sé si ustedes han estado frente a un choque automovilístico o algo feo. Y a mí muchas veces cuando pasan estas cosas, mi primera pregunta es, ¿quién es el culpable de esto? ¿Quién es el descuidado? ¿Quién es el flojo? ¿Quién hizo eso? ¿Quién es el culpable? Y en esto yo estoy tratando de encontrar un vínculo entre algo que pasó atrás, que trajo estas consecuencias ahora. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué pasó esto? Él dice, este hombre Anderson, siempre cuando suceden cosas, miramos atrás tratando de entender quién es el culpable. Coronavirus. Son algunos técnicos en un laboratorio, es un programa del gobierno chino, es un descuidado, quién sabe qué, o algunos locos que trajeron unos murciélagos infectados al mercado. Están tratando de ver dónde empezó el vínculo.
Pero escuchen bien lo que voy a decir. Él dice, en momentos, el sufrimiento no es el resultado de algún mal pasado, sino dice, en ocasiones, el sufrimiento es como una semilla sembrada que va a traer algo bueno en el futuro. O en otras palabras, el sufrimiento no está relacionado a lo pasado. El sufrimiento es la plataforma para algo que va a venir en el futuro. Y sacó, si tienen sus Biblias, miren conmigo San Juan capítulo 9. Este no es la respuesta total al tema, pero me gustó lo que él dijo. San Juan 9. Y nada más vamos a leer los primeros 3 versículos. San Juan 9, tan pronto que lo hallo, tiene que estar aquí en mi Biblia, tiene que estar. Aquí está. San Juan 9, 1. Jesús está en Jerusalén. Y dice al paseo, ya querían apedrear a Jesús, pero pues ya se fue, no le pudieron apedrear. 9:1 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Van saliendo y hay un hombre que está ciego y todos saben que nació ciego. Y la pregunta de los discípulos es muy interesante. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Cuál fue la filosofía de ellos? Ven al hombre ciego e inmediatamente dicen, ¿y quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Porque los judíos tenían una tradición de que hasta un niño podría pecar en el vientre de su madre y que esto podría traer consecuencias negativas. Entonces están mirando al hombre, inmediatamente pues está en estas condiciones porque alguien pecó. Y a lo mejor estaban diciendo, Señor, lo hemos debatido por mucho tiempo aquí entre nosotros. ¿Quién pecó, este hombre o su padre? ¿Qué dices tú? Tú sabes todo. Y la respuesta del Señor, estoy seguro, les sorprendió. Porque el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. En otras palabras, nace el niño ciego. Puede ser que los padres están pensando, ¿qué hicimos? O la madre pensando, ¿qué hice? O el padre, ¿qué hice para que naciera ciego? O a lo mejor puede ser que estaban pensando desde que nació, pues, ¿qué hizo este hijo en el vientre ya de su mamá que naciera así? Y siempre con el incógnito, el interrogativo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, Jesús, tú eres profeta. Cuéntanos, ¿quién fue? ¿Quién es el culpable? Y él dice, ni el uno ni el otro, sino que dice, este pasó, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. ¿De qué está hablando? Pues Jesús sanó a este hombre de su ceguera. Creo que es aquel que le mandó al estanque de Siloam y pues ve y lava, etc. Y entonces Jesús está diciendo, no fue por el pecado de nadie, sino él nació así para que se pudieran manifestarse en él las obras de Dios. ¿Cuál obra? Pues Jesús lo sanó. ¿Cuál fue el resultado de esta sanidad? Pues la gente miró esto y muchos vieron la gloria de Dios y muchos creyeron. La ceguera del hombre no fue la consecuencia de un pecado, sino era como una semilla sembrada en sufrimiento, cuyo fin era de revelar la gloria de Dios porque el Señor le iba a sanar. ¿Me estoy explicando bien?
En otras palabras, el autor Anderson está diciendo, nosotros siempre miramos por atrás, pero dice, hay momentos cuando necesitamos mirar por delante, porque la respuesta no es de atrás, la respuesta es del futuro, por delante. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Pues Dios le da 2 sueños a este José, está muy entusiasmado por los sueños que tiene. Yo creo era imprudente en contar estos sueños a sus hermanos y pues se ofendieron, entonces ellos dijeron, no va a pasar esto, vamos a matarlo y nunca va a pasar que vaya a reinar sobre nosotros. Y entonces después dijeron, ¿y por qué no saquemos provecho del asunto? Mejor que lo vendamos. Y lo vendieron. Y ya terminó en Egipto de esclavo por 13 años. Pero luego se van a acordar que ya vino el momento que los hombres tuvieron su faraón, tuvo sus sueños, José los interpretó y José fue exaltado a la diestra de faraón y llegó a ser como una cobertura para su papá y todos sus hermanos. Y ellos llegaron allá. Y uno dice, ¿y qué hizo José para merecer todo este maltrato de parte de sus hermanos en Egipto? ¿Qué pecado cometió? Y la respuesta es, ninguna, ninguno. Porque José era un hombre de integridad. Se van a acordar cuando la mujer de Potifar andaba atrás de él, pues en sí, pues él la rechazó tajantemente y causó más sufrimiento en su vida. Pero al fin de cuentas, lo que pasó a José no fue por su propia culpa. No estaba sembrando algo que había o cosechando algo que había sembrado. Pero a la vez sí sufrió. Pero yo creo que Dios le sembró como un grano de trigo, ¿entienden? En la tierra. Y muere allá en su sufrimiento para que después, y así dice en Génesis, para que después, al llegar esto del gran hambre de 7 años que fuera a venir, pues antes él pudiera tener 7 años de abundancia para recoger todo, luego 7 años de escasez, pero todo ya estaba listo y Dios le había enviado por adelante a Egipto para salvar a su familia, en un sentido. Del mal salió un bien. Con el hombre ciego, del mal salió un bien. Nosotros siempre dice de un mal sale el mal. Pero de estos males que no eran provocados por ningún pecado ni del ciego ni de José, sufrieron mucho, pero salió un bien. Yo creo que algunos de ustedes, sus mentes ya se han adelantado y están pensando en Jesús. Cuando le crucificaron a Jesús, ¿qué filosofía usaron los judíos? Es un malhechor, es un blasfemo, es un endemoniado. Y entonces por decir estas cosas que son pecado, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, pues en sí Él merece ser crucificado. Ellos creyeron que el día que Jesús fue colgado en una cruz, que solo estaba cosechando en sí lo que sería el castigo de todo el mal que Él había hecho, según ellos, por decir esto y hacer esto y tal. Jesús no fue crucificado por ningún mal que él había hecho, porque Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué se fue a la cruz? ¿Por qué sufrió tanto en la cruz? Pues se fue a la cruz como un sacrificio, nosotros lo sabemos. No murió por sus pecados porque no traía, pero murió por nuestros pecados. Pero después resucitó y de sus sufrimientos salió una salvación de la más grande y gloriosa que pueda haber, y no hay otra como en sí la muerte de Jesús, no hay otra muerte que ha traído tanto beneficio al mundo. Y miramos esto y decimos, wow, de su sufrimiento inmerecido
aunque ellos dijeron que era un malhechor y estaba sufriendo en sí la penalidad de lo que él había dicho, la verdad es que era un hombre justo, pero crucificado, resucitado, trajo una salvación a este mundo que es perfecta. Es absolutamente lo que el hombre necesita y no puede haber otra mayor de lo que él trajo. Y entonces, volviendo al tema del sufrimiento, ¿qué tal de Job? ¿Por qué sufrió Job entonces? Bueno, sufrió en un sentido porque el diablo había dicho a Dios que solo le estaba sirviendo por su propia conveniencia y que no era sincero y que así es toda la raza. Y entonces al fin de cuentas Job sufre, pero después de todo, Dios vio, ya aunque veía de antemano, que lo que el diablo había dicho de Job no era cierto, que Job en sí era un hombre de integridad. Y no creo que fuere ni el primero ni el último, pero al fin de cuentas, después de haber sufrido, después de haber demostrado que puede haber un creyente sincero, genuino, temeroso y recto, etcétera, de Dios, pues ya terminó la cosa. Fue una prueba, no solo de Job, pero en un sentido de toda la iglesia, de todos los creyentes, ya para ver si haya o no hay. Pero también solo fue una sombra de Jesús, quien también vino, porque él era un hombre justo quien sufrió y Jesús era un hombre justo quien sufrió. Y al fin de cuentas vemos esto. Ahora, voy a llegar al fin por fe. Yo no me, cuando veo que pasa algo malo a otras personas, antes yo estaba muy listo para decir qué habían hecho y por eso habían sufrido, como ahí estaba yo entre los amigos de Job. Ahora ya no digo estas cosas con tanta facilidad, porque ¿qué sé yo, honestamente? Yo veo a algunas personas, yo les veo a ustedes 1 hora o 2 horas a la semana, yo puedo creer que yo les conozco, pero yo sé muy poco de cada quien que está aquí. Y yo sí sé que hay personas que sufran por su maldad, ¿ok? Pues disculpen lo que voy a decir, pero hace años, pues muchos sufrieron SIDA por la vida de homosexualidad que llevaban. Si uno es drogadicto, tarde o temprano, la drogadicción te alcanza. Si uno es en sí narcotraficante, el que vive por la espada morirá por la espada. Y podemos mirar ciertas cosas y decimos, no, pues estas cosas traen su cosecha. Pero cuando veo a algunos cristianos que están sufriendo, hay gente de este mundo, porque hay gente buena en el mundo, no todos son malos. Uno dice, yo no entiendo por qué están pasando estas cosas. He tenido que decir esto a personas sufriendo en la iglesia, ya perdieron seres amados, ya perdieron personas y luego dicen, ¿y por qué me está pasando a mí todo esto? Y la verdad es, hay días que tengo que decir, yo no sé, porque no sé y tampoco quiero decir que sé cuando no sé. Pero muchas veces lo que les digo es, pues yo creo que de este mal puede salir un bien, aunque yo he mirado a situaciones y yo miro y dice, Señor, yo no, ni creo que tú puedes sacar un bien de este mal. Pero muchas veces Dios sí saca un bien de un mal, como hemos platicado. Pero al fin de cuentas, el sufrimiento es un problema. Y uno dice, ¿y cómo terminó el libro de Job? Pues el libro de Job, si lees, yo creo que llegas a 37, 38 por allá, ya llegando al fin. De pronto ahí está Job y dice que Dios desciende en un remolino. Y Dios dice, ponte sobre tus pies, ármate para contestar, yo te voy a hacer unas preguntas. Y Dios le hizo un chorro de preguntas sobre la creación.
¿Estabas tú cuando yo hice todo? ¿Estabas tú cuando colgué las estrellas? ¿Estabas tú? A ver, cuéntame cómo se hizo esto. Preguntas en cuanto a la creación que Job no pudo contestar. Cosas que solo Dios podría haber contestado. Y después cambia de la creación, de cómo Dios sostiene a la creación. Pues yo doy esto y yo hago esto y ta. Y Dios le hace, yo no las he contado, pero yo podría imaginar en la escritura 30, 40, si no 50 preguntas a las cuales no tuvo ni una sola respuesta. Cuando alguien te hace 50 preguntas que tú no puedes contestar, creo que terminamos a pensar que somos un poco tontitos o que estamos en la presencia de alguien más inteligente que nosotros, con una inteligencia superior. Y ya con esto como que Job dice, híjole, pues hablé mal, no debiera haber hablado y ya no digo más. Pero Dios le sigue de todos modos. Ay, ¿qué tal del Behemoth? ¿Qué tal del Leviatán? Estos que son monstruos que yo he domado, ¿tú lo puedes hacer? Y otra vez como que se agacha, se hace más chico. Porque en un sentido el hombre se había levantado para acusar a Dios. Dice, pues este no es justo, yo soy justo y tú me debieras haber tratado de esta manera, me estás tratando de esta manera. Y la verdad es, no sé qué te pasa, pero estaba comenzando a altercar con Dios. Y entonces Dios le habla en cuanto a la creación, de cómo Dios sostiene la creación, de cómo Dios gobierna su creación. Y en todo esto hay incógnitos, preguntas que le hace a Job y Job no sabe qué decir. Y uno dice, pues, ¿por qué habló de estas cosas y no habló del problema de Job? Lo que creo es que él estaba hablando de Job a Job en esta manera para decir, ¿sabes qué, Job? Yo soy el creador, el sustentor de todo, el gobernador de todo. Y yo gobierno las cosas a mi manera. Y la verdad es, tú no vas a poder entender lo que yo hago porque no tienes la capacidad de entender lo que yo hago. Porque yo hago cosas muy más en altos, superiores a lo que tú puedes entender. Y si no me puedes contestar sobre estas preguntas de la creación, ¿crees en verdad que te vas a entender lo que te digo en cuanto a cómo está la situación ahorita? Pero en un sentido, el Job tiene que humillarse delante de Dios, porque él estaba dudando de cómo Dios maneja su creación. Y al fin de cuentas, 42:1 dice, Job dice esto a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú lo puedes todo, tú lo sabes todo. Yo he conocido a personas que te quieren hacer pensar que saben todo y pueden todo, pero son farsantes. Son miniaturas de Dios y son farsantes. Pero Dios sí lo sabe todo, Dios lo hace todo y nosotros no tanto. Y luego él dice, ¿quién es el que oscurece? Esa es una pregunta que Dios hizo. ¿Quién es este que oscurece consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo estaba oscureciendo consejo sin entendimiento. Y entonces, por tanto, yo hablaba que lo que no entendía, cosas demasiadas maravillas para mí que yo no comprendía. Dice, estaba fuera de mi lugar, estaba en aguas más altas que mi cabeza, estaba metido en cosas que no entendía y por eso decía tonterías. Yo no sé de ustedes, pero yo me he metido en lugares y en momentos, en algunos lugares, en donde yo he pensado que entiendo y he hablado y luego me doy cuenta, híjole, me deben dar el trofeo del burro del año, porque no entendía, me habría sido mejor mantenerme callado y hasta uno dice, ay, pues aún la Biblia dice que el insensato es considerado sabio cuando se queda callado y yo no observé este dicho y pues me hice tonto. ¿Me estoy explicando bien? Él dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice él, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En otra palabra, Señor,
Desde ahora en adelante, tú me has hecho preguntas que yo no entiendo, pero por favor, si te hago una pregunta, aunque sea chiquita, me contestarás. Yo necesito aprender de ti en vez de suponer que sé más que tú. Vamos a ser honestos. ¿En verdad entendemos todos los caminos de Dios? ¿O solo somos neófitos en todo esto? Yo tengo 49 años, la semana siguiente de cristiano. ¿Y saben ustedes cuánto sé yo de Dios y sus caminos? Solo he raspado el superficie y ni creo que he ido más allá del superficie. Y hay días que yo creo que yo sé quién es Dios y cómo Dios hace las cosas, y Él tiene que hacer las cosas así, y yo conozco todos los misterios de Dios. Y yo digo, la marihuana me ha hecho muy mal. Ya no debo estar pensando estas cosas. Yo debo humillarme delante de Dios, porque es el temor de Dios que es principio de toda sabiduría. Y cuando tenemos el temor de Dios entendemos. Pero si vamos a estar toda la eternidad con Dios sin dominar el tema, porque Él es infinito. En otras palabras, en toda la eternidad nunca vamos a sondearle a decir, ya le entiendo, ya llegué al fin del tema. Si es así, y aquí estamos de principiantes, debemos humillarnos, debemos dejar de fumar marihuana, debemos ponernos a leer nuestras Biblias como nunca antes, porque es aquí en donde se encuentra la sabiduría de Dios. Pero aún la que encontramos es un grano de arena que hemos traído de la orilla del mar. Y luego cuando nos topamos con gente no cristiana o aún cristiana que ni leen la Biblia y están sacando todas las filosofías del mundo el día de hoy de la cabeza del hombre y dicen, esta es la verdad. ¡Wow! ¡Qué perdición, honestamente! Entonces él dice, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Mejor que tú me enseñes de que yo te juzgo. Yo no entiendo lo que has hecho, pero no te voy a juzgar. Luego dice esto, y siempre es un texto que todos quieren vivir. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un rabino dijo, he tenido mi teología, pero ya mi teología se fue por la ventana porque ahora mis ojos te ven. Y no estoy en contra de la teología. Yo tengo 3,000 libros. Los leo, son mis compañeros, mis amigos, los amo. Pero la verdad es, podemos leer y creer muchas cosas, pero todo lo que leemos y creemos siempre se queda modificado por lo que es un encuentro con Dios. No sé si conozcan el nombre Tomás Aquino, el gran teólogo de 1400 de la Iglesia Católica. Escribió yo ni sé cuántos tomos de teología y hacia el fin de su vida tuvo un encuentro con Dios, cerró sus tomos de teología, dejó de escribir y dijo, aprendí más de Dios en un momento con un encuentro que tenía con Él que toda la teología que he escrito. ¿Pero estoy en contra? No, porque no solo de experiencias vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y por fin dice, por tanto, debido a esto, por tanto me aborrezco. En otras palabras, he sido tonto en juzgarte, he sido tonto en dudar de ti, he sido tonto en levantarme en contra de ti, he sido tonto. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Les voy a decir algo bien feo que nos va a ofender como seres humanos. Pero Dios no tiene el deber de tener que explicarnos sus caminos.
No tenemos la capacidad de decir, tú me obligas, o de obligarle a decir, tú me debes una respuesta. No le podemos, no le podemos reclamar así en esta manera. Él es el gran rey, creador, soberano, en sí, rey de todas las cosas. Él tiene en sí sus propósitos eternos. Sus caminos son más altos que los nuestros, que los cielos sobre la tierra, etcétera, etcétera. Y no nos cuadra que Dios no tiene el deber, la obligación de explicarnos lo que Él hace. Porque queremos en un sentido enseñorear sobre Dios como si Él tiene que venir cuando tronamos los dedos y por cada cosita que Él hace nos debe una explicación. Y la verdad es, Él es Dios y nosotros simplemente criaturas. ¿Y con qué derecho, voy a decir legal o humano, con qué derecho imaginamos que Él tiene el deber de decirnos estas cosas? Nosotros tenemos el deber de humillarnos delante de Él. Pero Dios no tiene por qué, de decirnos lo que hace, explicarlo. Muchas veces en su bondad y su compasión sí lo hace, pero muchas veces no lo hace. Y si no lo hace, ¿qué vamos a hacer? En 77, yo ni me sé cuántos años eran, 23 son 44 años creo. Hace 44 años murió mi madre de cáncer de la mama. Sabíamos que tenía ese cáncer, oramos, ayunamos, cuando estaba en la escuela bíblica, hasta todo el cuerpo estudiantil se puso a orar, ayunar, para que Dios sanare a mi madre. Día 30 de mayo de 1977 murió. Estábamos en Nueva York, ahí en Florida, mi tío me llamó y me dijo que se había fallecido. Ok. Créanme que esto me consternó, me entristeció, pero también me consternó como que, pues, ¿qué pasó? Estábamos orando, creyendo que tú ibas a sanarla y murió. Y al fin de cuentas, esa noche, ya me fui al campo de béisbol. Algunos de ustedes me han oído decir esto. Me fui al campo de béisbol, en el campus ahí. Me fui al jardín central, que era lejos de todo. Y me senté allá y comencé a orar. Creo que en verdad me postré. Comencé a orar. Señor, no entiendo. Era mi madre, oramos, se acaba de convertir. No entiendo por qué murió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Y un solo texto se me vino de una versión en inglés del libro de Job, creo que es 13:25 por allá. Dice esto en inglés: aunque él me matare, todavía en él confiaré. En otras palabras, aunque no contestó, aunque no me respondió, aunque no me dio lo que yo buscaba, pues ¿qué voy a hacer? ¿Tropezarme y negarle e irme lejos porque no me contestó? No. Todavía en él confiaré, aunque no entiendo. Patty, cuando se convirtió, un día se fue a la casa de su abuela. Su abuela no era cristiana. Se fue a la casa para hablar con su abuela de Cristo. Y cuando Patty le comenzó a hablar, su abuela le cortó y le dijo: yo te prohíbo que me vuelvas a hablar en este nombre de Jesús. Yo no quiero escuchar nada de él. Nunca me vuelves a hablar de él. ¿Y por qué? Pues porque tu abuelo estaba en el hospital con neumonía y oraba mucho, pidiéndole a Dios su vida y murió. Entonces yo no quiero tener nada que ver con tu Dios. Boom. Entonces estamos en un momento cuando Dios hace cosas, muchas veces cosas malas pasan a buenas personas y estamos como desarmados y las manos vacías y no sabemos qué pensar o decir. Pero al fin de cuentas, no vamos a juzgar a Dios como Job estaba al punto de hacer. No vamos a juzgarle a Dios como los judíos de Auschwitz. Yo no les condeno, no les critico porque nunca he sufrido como ellos sufrieron. Pero al fin de cuentas, no podemos tropezar y decir, Dios me falló. Nadie puede decir, Dios me falló.
Esta es una imposibilidad. Puede ser que no te contestó como tú querías, pero Dios nunca, nunca, nunca ha fallado. Y entonces, si así es, así es. Si no entendemos, sus caminos son más altos que los nuestros, que los cielos y la tierra. Dios no tiene la obligación de explicar nada a ninguno de nosotros. No podemos tronar los dedos y decir, Dios, tú tienes que venir ahorita y decirme a mí qué has hecho. Él no nos rinde cuentas. Nosotros un día le rendiremos cuentas a Él. Pero Dios no tiene por qué rendir cuentas a la raza humana y la raza humana quiere obligarle a rendirle cuentas para que la raza le pueda decir que está equivocado y que él tiene que cambiar. Nunca va a pasar. Entonces, como dijo Job, aunque él me matare, todavía en él confiaré. Y estoy tan agradecido con Dios que me dio la gracia a mí y a Patty, que no nos tropezamos con la muerte de mi madre, porque si hubiésemos tropezado con esto, no estaríamos aquí el día de hoy, mirando a los rostros tan bonitos de todos ustedes. Porque nos habríamos tropezado, nos habríamos amargado, habríamos terminado negando a Dios, y quién sabe si aún estaríamos todavía en este mundo. Mis hermanos, no nos debe ninguna disculpa Dios, no nos debe ninguna explicación, no tiene que rendir cuentas a nosotros. Pero en todo esto marcamos una raya y aunque no entendemos, y esto es lo que hicimos en el hospital cuando tenía el cáncer, marcamos una raya con la espada hacia la pared, decimos no podemos retrocedernos más, aquí marcamos nuestra raya, aunque todo parece lo contrario. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y si en el momento nuestro testimonio no concuerda con lo que estamos viviendo o sufriendo, ni modo. Un día la oscuridad se irá y la luz volverá y diremos, Dios es bueno y su misericordia es para siempre y habrá una coordinación entre nuestras circunstancias y nuestra confesión. Pero vendrá otro día cuando va a parecer que no son coordinados. Pero la verdad eterna, porque Dios es eterno, es esto. Se levanta el sol, se baja el sol. Viene la noche, viene el día. Pero nuestro Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Y yo, Jehová, no cambio. Y si es noche, ni modo. Va a venir el día. Y cuando Cristo viene, ya no va a haber más noche. Va a ser puro día por toda la eternidad. Entonces vamos a orar. El tiempo se nos fue. Perdonan por hablar palabras tal vez tan pesadas o serias, pero yo creo honestamente los tiempos lo necesitan, lo ameritan. Porque hay muchos creyentes que se están tropezando. Yo sé que entre la gente en conversa, algunos se están ablandando para acercar a Dios y otros se están endureciendo más. Es imposible que sea de otra manera. Pero nosotros tenemos que entender algunas de estas cosas. No he llegado a tratar el tema del sufrimiento en toda su plenitud porque se escriben libros de 1000 páginas y todavía no logran desenredar todo. Pero por lo menos una pequeña piedra en donde podemos pararnos en medio de las aguas. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti. Y yo creo honestamente, Señor, que estabas diciendo a Job, yo no tengo la obligación ni el deber de rendirte cuentas. Y por otro lado, si no estuviste, no entiendes la creación, si no entiendes cómo yo sustento la creación, si no entiendes cómo yo gobierno, en verdad vas a entender lo que te digo ahora. Y Señor, ayúdanos el día de hoy
por favor, a recordarnos de algo, que somos criaturas y no somos dioses, ni somos iguales con Dios, menos somos superiores a Dios. Y Señor, tú no vienes cuando nosotros tronamos nuestros dedos, sino que nosotros debemos venir cuando tú llamas. Ayúdanos a entender, y hay momentos cuando hay cosas demasiadas altas para nosotros. Pero Señor, bien puede ser que en tu compasión y tu misericordia, un día tú nos darás una respuesta. Y si no, pues ni modo, porque al llegar a la gloria, pues hay tantas cosas que investigar allá, pues a lo mejor estas cosas no van a ser importantes. Gracias, Señor, que si hay ley en lo que es tu creación, desde lo que el hombre siembra cosecha, pero gracias que hay momentos especiales cuando desciende, Señor, una gota de aflicción y decimos, pues, ¿de dónde vino? Y gracias, Padre, sobre todo, que enviaste a tu Hijo Jesús. Y aunque Él sufrió en una manera increíble y más allá de lo que cualquier ser humano podría entender, y sus sufrimientos para Él eran inmerecidos, de todos modos los sufrió por nosotros, quienes merecían estas cosas. Pero de su mal, de su crucifixión, de todo lo que pasó, Padre, ha salido un bien increíble que ni se puede describir en su plenitud, ni tampoco se puede medir, que es la salvación y la reconciliación contigo en tu Hijo Jesús. Del sufrimiento salió la salvación. Y Padre, te bendecimos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues Héctor, ¿puedes desenmutar a todos o desmutar? Listo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Pati. Muy buena palabra. ¿Están bien? Sí, nos ayuda a entender Muy bueno, muchas muchas cosas ahora. gracias. Gracias. Muy necesario. Gracias. Sí. Gracias. Bueno. Gracias por todo. Gracias. Muchas Gracias. gracias, hermano. Gracias, Héctor, pastores. ¿cuándo crees que puedes poner el video, la grabación? Yo creo que para mañana o pasado mañana. ¿Es posible que uno lo puede tomar y compartir con otras personas que no están en la reunión? Sí, nada más hay que copiar el link y enviárselo a esas personas. Ok. Si tú conoces a alguien que está en tribulación y turbado y triste, pues mándaselo a ver si no les ayuda, porque al fin de cuentas el Señor nos quiere levantar y nos quiere ayudar. Entonces, les voy a decir algo. Escúchenme bien. Las cifras del COVID más o menos se van bajando a poco. Están cambiando los colores del semáforo en diferentes estados y da una indicación que el viento ha cambiado. Pero no se vayan a engañar. ¿Ok? Porque lo que pasa es que uno puede, no, pues ya pasó la tormenta y ya luego sales de la casa y te cae un rayo. Y entonces, al fin de cuentas, por favor, usen su cubrebocas, practiquen lo que es en sí el distanciamiento social. No te vayas a ningún bar, ninguna cantina, donde vas a estar entre gente que en sí A predicar a Cristo. y a la vez, vamos a orar que venga la vacuna. ¿Ok? Yes. Yo no soy muy fanático de vacunas, pero yo creo hasta esta yo me la tomo. Y vamos a orar que el gobierno puede lograr la meta de traer las vacunas necesarias para dar vuelta a esta situación, porque pues ya basta. Han muerto muchas personas y pues yo sé que lo que Dios está haciendo es que está quebrantando el corazón de las naciones en preparación para una nueva proclamación del Evangelio. Y entonces pues queremos apresurar este día porque mi corazón se emociona cuando pienso en la cosecha que puede haber adentro de meses, adentro de un año, 2 años, quién sabe, Dios tiene todo en su mano. Pero este sufrimiento no va a ser en vano, no va a ser que no tuviera en sí ningún provecho, aunque muchos se han perdido. Pero al fin de cuentas, va a salir algo bueno
de esto. Yo creo que es la cosecha entre las naciones. Entonces, cuídense hasta que venga la vacuna. Y después de la vacuna, cuídense para que tú puedas participar en lo que el Señor quiere hacer en estos próximos tiempos. Que el Señor les bendiga y aquí nos vemos de hoy en 8. Gracias, bendiciones a todos. Gracias. Dios bendiga. Amigos. Por Un Dios abrazo les a bendiga, todos. pastor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bye bye. Luego. Papi. Bye. Dios bendiga. Bendiciones. Y adiós. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bye. Gracias, Hasta luego, Héctor. hermano Evans. Okay. Gracias.